Bendecimos el nombre del Señor y vamos a compartir esta palabra que tenemos en el día de hoy. Quiero más que nada poder compartir lo que sentimos como iglesia en este tiempo que creemos que es un tiempo de milagros, un tiempo de restauración, un tiempo de restitución y de bendición. A principio de año el Señor nos dio esta palabra, bendición, restauración y resurrección. El Señor nos dio esta palabra y nosotros la creemos. Sentimos que es que viene de Dios, que Dios es fiel y que Él va a restaurar. Aún aquellos lugares donde pensábamos que se había terminado todo porque la temporada es como que se cerró acá. En los comercios que pensaban que se había cerrado la temporada, yo siento en mi espíritu de decirles esto a los comerciantes, a los empresarios gastronómicos, a los empresarios que tienen cabañas y para alquileres o inmobiliarias, casas de comida, restaurantes, viandas, no sé, despensas, comercios, kioscos, no sé. Siento en mi espíritu de decirle, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que Dios nos muestre que es Él el que provee todo. Hay gente que dijo, ¿y cómo vamos a pagar el alquiler? Lo dijeron hoy específicamente alguien dijo, ¿y cómo voy a pagar el alquiler? Con oración la voy a pagar. Y el Señor dice, yo te voy a proveer y te voy a mostrar que soy Dios. Esto que está pasando es una muestra de que los que confían en el Señor van a ser prosperados. Y no estoy hablando de un mensaje económico, estoy hablando de un mensaje de milagro. Los que confían en Jehová levantarán las alas y volarán, correrán, no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. No sé cómo dice el versículo exactamente, pero los que confían en el Señor están empoderados de Él. Así que bendigo en este día a todos los oyentes que están escuchando. Son muchísimos, no sé de dónde son cada uno, pero hay muchísimos conectados. Y le damos gracias al Señor por este tiempo. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez les pasó quedarse estancado en un lugar? Por ejemplo, en la nieve, en el barro, o en alguna materia en la escuela, tal vez, que hizo que repitas el año. En algún trauma que te mantiene sometido, en algún trauma de la infancia. En Dios encontramos todos los recursos necesarios para vivir. Todo cuanto se necesite, Dios lo tiene. En Dios encontramos sanidad, encontramos liberación, encontramos amor, encontramos paz, encontramos gozo. Y en Él encontramos nuestra familia. En Él encontramos la capacidad de vivir bien. Esto no quiere decir que no vamos a vivir crisis, no dijimos eso. Pero que vamos a tener valor para superarlo y salir victorioso, sí. Eso sucederá seguro y eso es lo que profetizamos. Ahora, mientras estemos en esta tierra, hay una realidad, es que el hombre siempre tendrá necesidades, de una u otra forma. Hay personas que tienen mucha plata, pero están enfermos. Y hay otros que están sanos, pero no tienen plata. Y hay otros que es peor, que están enfermos y no tienen plata, eso es peor. Ahora, Dios tiene una respuesta cuando uno busca. La única forma de poder vivir bien es permitirle a Dios guiar nuestra vida y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Pero vivir bien no necesariamente es no tener problemas. Vivir bien en Dios es tener la capacidad de entregar los problemas a Dios y que Él nos dé las fuerzas y nos dé las estrategias para poder superarlos y sobrellevarlos. Ahora, les quiero contar una historia en la Biblia que habla de un personaje que tenía un problema gravísimo, grave, y este hombre era un paralítico. El pasaje que vamos a leer está en el libro de Juan, capítulo 5, verso del 1 al 9. Y este hombre llevaba muchos años lidiando con este impedimento. Juan 5, del 1 al 9, dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había así un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y ese día era día de reposo. Esta es una historia tremenda, es una historia milagrosa, y me hace acordar un poquito a lo que estamos viviendo hoy. Hay mucha gente hoy en día que este coronavirus, este encierro, esta cuarentena, lo hizo meterse en un estanque. Y hay gente que está esperando el movimiento milagroso del agua para zafar de la miseria, zafar de los alquileres, zafar de la crisis económica. Están esperando el movimiento del agua. Hay gente que está realmente esperando el movimiento del agua. Ahora, quiero plantearle algunos puntos que tiene esta predicación. Y primero es: la espera causa desánimo. Diga conmigo: esperar causa desánimo. Esperar causa desánimo. Betesda significa casa de misericordia. La gente enferma tenía la esperanza que en ese lugar recibirían sanidad. Solo que tenían que esperar. Es más, esa situación les producía tensión, angustia, ansiedad. Tenían que estar pendientes de que el agua se moviera en algún momento. Que se moviera el agua podía pasar en cualquier momento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el agua se movía por otro motivo? Una piedra que cayó, un animal que pasó. Muchos se tirarían y saldrían decepcionados porque no fue el ángel. Y hasta enojados. Este hombre tenía 38 años de angustia, desesperación, enojo, desilusión. Cuando el agua se movía, aparecía una esperanza para este paralítico, que la Biblia no menciona el nombre, pero no dice cómo se llamaba, pero puedes ponerle tu nombre, le puedo poner el mío. Tal vez este paralítico hoy se llame Eduardo, tal vez se llame, no sé, José, Pepe, Juanita, no sé, Mariana, ¿cómo se llama? Porque tal vez vos estés esperando hoy el movimiento del agua para salvarte. Estés esperando que alguien te llame y te diga: te contrato la próxima semana cuando termine cuarentena. Capaz que estás esperando, aún ya has hecho llamados diciendo: termina la cuarentena y empezamos. Estás esperando el movimiento del agua. Ahora, Betesda dijimos que significaba casa de misericordia. Me suena a templo. Debería ser un templo. El templo debería ser una casa de misericordia. Pero suele haber en las casas de misericordia juicio en vez de aprobación. Diga conmigo: mi casa está llena del poder de Dios. Mi casa es una casa de misericordia llena del poder y de la presencia de Dios. Ahora dijimos entonces que la espera causaba desaliento, causa desánimo. Esperar causa desánimo. Porque fíjese que comenzamos hoy el primer día de abril y realmente comenzar esta segunda etapa de cuarentena a muchos les cayó mal. A muchos les causó desánimo. Otra vez en casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué voy a alimentar a mis hijos? ¿Con qué voy a pagar los alquileres? ¿Con qué voy a pagar lo que estoy debiendo? ¿Cómo voy a pagar las tarjetas de crédito? ¿Cómo voy a pagar el préstamo del auto? ¿Cómo voy a pagar la cuota del auto? Yo sé que hay una desesperación, pero Dios te dice: confía, confía. El segundo punto de este mensaje es la pregunta que Jesús le hizo. ¿Qué pregunta más extraña? Le dice: ¿quieres ser sano? Ahora, imagínense que alguien viene a su casa después de la cuarentena, un tío de esos que siempre tienen plata, y les dice: ¿necesita plata? Obvio que necesito plata, obvio que necesito salir de mis deudas, obvio que necesito un milagro. Ahora imagínense qué habrá pensado el paralítico cuando estaba tirado, acostado sobre su camilla, y Jesús viene y le pregunta: ¿querés ser sano? Yo creo que el paralítico le hubiese dicho: ¿cómo me está preguntando eso, hermano? ¿Cómo me preguntas eso? Pero Jesús sabía. La pregunta fue: ¿quieres ser sano? Qué pregunta más extraña, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús se dio cuenta cuántos años llevaba este hombre enfermo o paralítico. Pero ¿por qué le hace la pregunta con una respuesta tan obvia? Yo creo que Jesús se dio cuenta del problema del paralítico. Y es por eso que le hace la pregunta del millón: ¿quieres ser sano? Mire, yo encontré unos puntos fundamentales para saber por qué Jesús le hizo esta pregunta. Primero, excusas. Diga conmigo: excusas. Señor, respondió el enfermo. Note,
Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Se da cuenta que el paralítico no respondió a la pregunta del Señor? La pregunta del Señor fue, ¿quieres ser sano? Y él respondió con una excusa. En otras palabras, el paralítico estaba diciendo, no es mi culpa que yo no esté sano. Es culpa de alguien más. Alguien me lastimó, alguien me abusó, alguien me quitó, alguien me abandonó, me engañó. Alguien permitió que yo no tuviera el dinero para pagar, porque en mi trabajo me echaron, porque mi trabajo esto, por esto, esto, otro. Las excusas son una mentira que el diablo mete en nuestra vida para generar en nosotros una actitud de víctima. Y luego esa victimización produce una coraza que nadie puede penetrar. Una persona con actitud de víctima siempre echa culpas porque es un esclavo de sus sentimientos. El pastor Rebolleda siempre dice, y me gusta esta expresión, que dice, los libres gobiernan, los esclavos echan culpas. Una persona que se victimiza siempre ve los milagros de lejos, nunca llegarán a su vida. Diga conmigo, no más excusas, no más victimización. ¿Me vas siguiendo con la prédica? Ahora, segundo punto que veo en esta situación del paralítico. 2, esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Jesús no le dijo, sé sano. Le dijo, toma tu lecho y anda. Eso amerita un esfuerzo en todo sentido. En su físico, en su ánimo, en su fe, en su estructura religiosa. Porque imagínense que el paralítico, al principio tal vez en algún momento pueda haber intentado pararse. Alguna vez pudo haber tenido fe. Así como te ha pasado a vos en estos días. Al principio que empezó la cuarentena, estabas diciendo, Dios me va a prosperar, no me preocupo, tengo fe. Pero ya en esta segunda parte, ya esa fe pasó a ser un temor. Señor, ayúdame, por favor. Ya no está la fe del principio, ahora hay que creer sí o sí. Ahora, Dios no te está diciendo, te voy a proveer del dinero suficiente. Dios te está diciendo, te voy a dar un milagro. Jesús le dijo, no le dijo, sé sano. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Este hombre estaba paralítico. Esto quiere decir lisiado de ambos pies. No se podía mantener de pie. La parálisis de este hombre era su debilidad. La pregunta fue, ¿quieres ser sano? Como este no contestó a la pregunta, Jesús le dijo, yo sé que te cuesta creer, que tus traumas son complicados, pero te pido que te esfuerces, que esa debilidad no sea tu impedimento para ser libre. Es lo mismo que Jesús te está diciendo ahora. Esfuérzate. Yo sé que está complicado el asunto. Yo estoy permitiendo que estés en cuarentena para mostrarte que soy tu Señor. La autocompasión le brinda al paralítico la atención de la gente y que esta misma gente sintiera lástima de él. Esto le permite manipular a las personas tal vez, manejar, tener ventajas. Mire, una vez en un encuentro le preguntamos a un muchacho, ¿por qué quieres que oremos? Para sentirme bien, contestó el muchacho. Y le dijimos, ¿y no quieres mejor que Dios te levante de esa silla de ruedas? Porque estaba en silla de ruedas. Y él respondió, no, porque voy a tener que trabajar y no voy a poder, nunca lo hice. Wow, solo necesito sentirme bien. Ahora, usted me va entendiendo lo que sucede acá. Porque muchas veces nosotros estamos acá sin hacer el esfuerzo. Estamos esperando que Dios haga un milagro y esperando que venga alguien y que te llame por teléfono y te diga te contrato para el resto de la temporada. Estás esperando que venga el ángel y te mueva el agua. Ahora, diga conmigo, experiencia religiosa. Y no es Enrique Iglesias el de la canción. El paralítico tenía que admitir que el milagro había sido en la casa de misericordia y que Jesús había hecho el milagro. Esto no es fácil, ya que, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir la gente que me conoce? Siempre fui de tal o cual religión, pero me sané en una iglesia evangélica a través de una predicación de un pastor en una app que no sé quién me la dio, pero estoy escuchando a un tipo que está hablando y me está diciendo que hoy Jesús llegó a tu estanque y que no necesitas el movimiento de un ángel, que un ángel te mueve el agua. El mismo Cristo está ahí en tu estanque. Tu estanque es tu casa es casa de misericordia. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, pero ese día era un día de reposo, note.
Note que cuando sucedan los milagros va a haber mucha gente pesimista que te va a decir, sí, pero no te va a andar, sí, pero no te va a resultar, sí, pero ¿qué va a pasar? Mañana no vas a tener de vuelta. Porque siempre están estos. ¿Sabe lo que pasó con el paralítico? Cuando toma el lecho y sale caminando, le gritan, hey, ¿dónde vas con tu cama? ¿No sabes que hoy es día de reposo? ¿No se puede trabajar? Claro, en ese entonces la gente lo criticaba porque era un día que no se podían hacer milagros. ¿Quién dice que dentro de tu casa no puede suceder un milagro? ¿Quién dice que dentro de tu casa, en tu habitación, ahí donde estás, incluso acá hay una persona que por miedo a escuchar en la familia está en el baño escuchando? ¿Quién dice que en ese baño no puede suceder un milagro? Mire, Jesús se lo encuentra en el templo y le dice, no peques para que no te venga algo peor. En otras palabras le dice, sé inteligente, cabezón. Ni se te ocurra volverte atrás o negar quien te sanó. Tal vez para ser sano deberíamos terminar con tanta estructura y abrir y declarar a boca de jarro, soy hijo de Dios, asisto en la iglesia y que le importa que Él le importe. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en este día. Yo no sé por qué esta palabra está siendo fuerte, pero yo siento que hay muchos. Yo cierro mis ojos y en mi espíritu veo gente ahí a orillas del estanque esperando algo sobrenatural. Y Dios, el mismo Dios, hoy no vas a necesitar el ángel. Es el mismo Dios que va a venir a tu estanque. Es el mismo Cristo que va a estar en tu estanque. Como cuarto punto, estaba esperando el ángel. Y no vino ningún ángel, sino el mismo Jesús. Ahora, el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Imagínense la respuesta del paralítico. ¿Y vos sos un ángel? ¿Vos sos el ángel que va a mover el agua? Mire, esperar un predicador famoso, un profeta, un ungido, ¿te garantiza el milagro? No. Lo que provoca el milagro es que Jesús llegue a tu estanque. ¿Qué pasaría si hoy el milagro sucede por las palabras que yo te estoy diciendo? ¿Sabe por qué había milagros en Jesús? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que hoy está ahí en tu casa, ahí a orillas de tu estanque. Vos estás mirando el agua, atento al momento que se mueva. Mire, déjame decirte, no se va a mover. No se va a mover porque al igual que el paralítico no necesitas un movimiento del agua. Necesitas que Cristo esté en tu casa. Necesitas que tu casa de misericordia sea casa de misericordia. No necesitas un ángel revolviéndote el agua. Lo que necesitas es el poder de Dios, el milagro, el poderoso, el gigante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que aplasta con su pie al coronavirus, el que aplasta con su pie al temor, el que aplasta con su pie a la miseria, a todo lo que está oprimiendo, al miedo. Ese es el que necesitas en tu casa. No necesitas un ángel, no necesitas un predicador famoso de YouTube. Hoy el Espíritu Santo está entrando por el auricular de tu teléfono. Y el poder de Dios está yendo por el auricular de tu teléfono al momento que estás escuchando mis palabras. Y Dios te está diciendo, hoy voy a hacer un milagro en tu estanque. Dios envió su Espíritu Santo para empoderar a Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, por eso podía hacer los milagros. Por eso podía sanar al paralítico, por eso tenía autoridad. Es por esto que si Jesús viniera hoy y todos supiéramos que es Jesús, lo aceptaríamos. Pero ¿qué pasa si te pasa lo mismo que le pasó al paralítico? El paralítico nunca había escuchado hablar de Jesús. No sabía quién era Jesús. No había un grado de confianza en que Jesús realmente podía hacer. Pero en un momento dijo, ¿y qué puedo perder? ¿Qué puedo perder si me esfuerzo y me levanto? Y cuando el paralítico comenzó a sentarse en la camilla, se dio cuenta que eso jamás en su vida lo había podido hacer. Cuando el paralítico empezó a mover un pie y uno de sus pies se comenzó a mover, se empezó a dar cuenta que nunca lo había podido hacer. Yo no sé qué es lo que está sucediendo en esta hora, pero siento en mi espíritu que el milagro está sucediendo allí en tu casa. Profetizo sobre ese matrimonio. Hoy tuvieron una discusión matrimonial y el padre me muestra que había bronca, que había enojo, porque otra vez peleamos. Y el padre dice así, hoy yo llegué a tu casa, hoy llegué a tu estanque. No necesitas una oración del pastor, no necesitas que la gente te tenga
que te tenga lástima. Lo que necesitas es creerle a Jesús cuando Él te diga: toma tu lecho y anda. Esta noche hay gente que está esperando un milagro. Y yo no soy Jesús, pero Jesús está en mí, Cristo está en mí. Yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en mí. Y la palabra dice que la fe crece por el oír la palabra. Y lo que yo te estoy predicando es la palabra. No pongas excusas, esfuérzate. No pienses en lo que dirá la gente. No esperes en hombres famosos que pongan su mano sobre ti. No esperes ni siquiera que un pastor, a alguien venga a orar por ti. Hoy Cristo está en tu casa. Lo que Dios te está diciendo: hoy yo voy a hacer un milagro en tu casa, porque hoy estoy allí a la orilla de tu estanque. No es el ángel el que mueve el agua, es el río de Dios que está fluyendo y sanando toda enfermedad. Hoy es día de milagro. Jesús vino a tu estanque y te dice: levántate de esa parálisis, levántate de esa miseria, toma coraje, levántate, fuerza, camina en mi palabra, vive la vida abundante que tengo para vos, vive lo que yo te estoy hablando hoy. En el nombre de Jesús declaro sobre tu vida hoy, ahora, que el poder del Espíritu Santo está llenando tu vida, que el poder del fuego de Dios está inundando tu vida. Profetizo sobre aquellos que viven por temporada. Declaro que Cristo llegó a tu estanque. No necesitas una temporada. Lo que necesitas es el fuego de Dios. Lo que necesitas es la presencia del Padre que hoy está inundando tu casa. El Padre te dice: yo estoy sanando tu vida, yo estoy sanando tu vida. Declaro ahora en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se ha establecido en tu casa. Y el Padre dice: yo estoy en tu casa, no necesitas el movimiento del agua, porque si yo estoy en tu casa lo tienes todo. Si yo estoy en tu vida lo tienes todo. Si estoy en tus hijos lo tienes todo. Si estoy en tu economía lo tienes todo. Si estoy en ti lo tienes todo. En el nombre de Jesús profetizo un milagro creativo en esta hora sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos Padre, en el nombre de Jesús. Amén.